Buenas tardes, grupo de parasitología de la FES Cuautitlán. El día de hoy vamos a hablar del tema de leishmaniosis. Es una enfermedad importante para nuestro país y para muchas partes del mundo. La leishmaniosis constituye una enfermedad que está incluida dentro del grupo de las enfermedades ETBs que se conocen como enfermedades transmitidas por vector. Son uno de los principales problemas de salud pública en muchas partes. Dentro de este grupo está la tripanosomiasis, el paludismo, la oncocercosis en el concepto de área de parasitología, pero también tenemos pues las enfermedades en donde hay el agente etiológico son virus, como el Zika, el chikungunya, etc. Vamos a revisar, voy a regresar un poquito a la imagen anterior, los dos géneros que nos interesan de manera especial. Uno es Leishmania mexicana, variedad mexicana, y el otro es Leishmania chagassi. La primera nos genera una leishmaniosis de tipo cutáneo, que es la que más frecuentemente se reporta en nuestro país. La Leishmania chagassi está relacionada con una leishmaniosis de tipo visceral, es decir, hay una afección sistémica. Me quedo un poquito en esta lámina para que ustedes vean. Tienen ahí presentadas unas imágenes prehispánicas, y si ustedes las observan con detenimiento, lo que vemos ahí son rostros que están afectados. Lo que manifiestan son úlceras. Esta enfermedad ya estaba en el continente americano cuando llegaron los españoles, y hay el registro en estas figurillas prehispánicas en donde nos hablan de la deformación del rostro de las personas de aquel tiempo. Hablar un poquito de la distribución mundial de la leishmaniosis. Está presente en casi 98 países de todos los continentes, afecta a más de 12 millones de personas y cerca de 350 millones están en riesgo de padecerla porque están en zonas donde se encuentra el vector. Cada año, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se producen entre 1,5 millones y 2 millones de casos nuevos de leishmaniosis, tanto tegumentaria y visceral. La leishmaniosis tegumentaria está presente en América Central, en Sudamérica, y la forma visceral está presente casi en 12 países con diferentes índices de frecuencia. En el caso de nuestro continente americano, la variación de la presentación de los casos clínicos está muy relacionada a los diferentes aspectos de variación geográfica que tenemos. Por ejemplo, Brasil es un país donde la leishmaniosis es un problema muy frecuente, con una problemática de abordaje tanto en el tratamiento como en el diagnóstico por la complicada geografía que tiene este país. En el caso de México, nosotros tenemos estados donde la leishmaniosis se presenta. Por ejemplo, lo tenemos desde Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, en la parte norte de nuestro país, como en el sureste, principalmente lo que son los estados de Tabasco, de Campeche y de Quintana Roo. Esta enfermedad se caracteriza por la variedad de presentaciones que tienen. Ya esto nosotros lo llamamos tropismos clínicos. La leishmaniosis presenta diferentes manifestaciones o se manifiesta de diferentes formas, dependiendo los sitios anatómicos y los estratos anatómicos que afectan. Tenemos una leishmaniosis cutánea en donde lo que vamos a observar son úlceras que abarcan únicamente piel, pero estas úlceras pueden ser úlceras localizadas o pueden ser que tengan una dispersión o una presentación difusa.
Vamos a ver también una leishmaniosis de tipo mucocutánea, y aquí lo que vamos a ver nosotros es un desarrollo de una lesión que afecta tanto la piel como las mucosas, destruye el tejido a este nivel. Y tenemos una leishmaniosis de tipo visceral, que también se conoce como leishmaniosis sistémica, que se presenta en ciertas zonas también de nuestro país, tenemos las tres, y que tiene una afección a nivel orgánico. La imagen que tienen ustedes aquí en esta lámina de este canino es para recordarles y para decirles que, bueno, los perros también se afectan por la leishmaniosis de tipo visceral, y esto también es importante en el área de diagnóstico de medicina veterinaria. Existen diferentes sinonimias para los diferentes tipos de leishmaniosis que podemos ver. En el caso de la leishmaniosis cutánea, a esta enfermedad también se le conoce como enfermedad de los chicleros o úlcera de los chicleros, y esto es porque, bueno, en algún tiempo hubo poblaciones, hubo individuos que se dedicaban a la colecta del chicle, la cual obtenían del árbol del chico zapote. Entonces, este tipo de actividad específica hacía que la gente que se dedicaba a esta actividad, o las comunidades que se dedicaban a esta actividad, pues eran poblaciones con más susceptibilidad. Por eso que se le conoce como la úlcera de los chicleros. El concepto de calazar americano, calazar es un vocablo hindú. Esto hace alusión a la leishmaniosis de tipo visceral. Y bueno, nosotros tenemos aquí en el continente pues, la versión de calazar americano. Espundia es el sinónimo, ¿sí?, que se le da a la leishmaniosis de tipo mucocutáneo. Es importante decir y mencionarles aquí que es un grupo de las leishmanias, es un grupo muy heterogéneo. Existen un gran número de especies y variedades, lo que hace difícil el diagnóstico del agente etiológico específico de esta enfermedad. Cuando nosotros hablamos de los hospederos, vamos a ver que existen una gran cantidad de organismos involucrados en este ciclo. La leishmaniosis es una enfermedad de tipo selvático, de tipo silvestre. Los hospedadores invertebrados, en este caso las moscas del género Lutzomia, se desarrollan en ambientes de tipo selvático, no les gustan las ciudades, ¿sí? Sin embargo, el humano, al involucrarse, al entrometerse en estos ambientes, junto con el establecimiento de sus animales domésticos, pues ha hecho que el ciclo sufra cambios. El humano, al igual que en el caso de tripanosomiosis, es un organismo que se ve involucrado de manera accidental en el ciclo de transmisión de esta enfermedad. Aquí nada más yo les quiero comentar que las luxomias son de comportamientos totalmente selváticos, donde hay gran vegetación, donde hay humedad, donde hay un gran acúmulo de materia orgánica para que ellos puedan desarrollar su ciclo. Como ya no se recolecta tradicionalmente el chicle a través de la colecta en estos árboles de la goma del árbol del chico zapote, tenemos ahora variantes. Ha ocurrido un viraje en la población de riesgo. Las viviendas están incluidas en estas regiones que han sido deforestadas, permitiendo que la mosca transmisora pueda llegar a regiones peridomiciliarias o intradomiciliarias e infectar a todos los miembros de la familia de esas personas en esas regiones. Las áreas actualmente endémicas están relacionadas actualmente a la producción de cacao. Es una zona donde hay una gran vulnerabilidad. En estas regiones lo que nosotros vemos, se encuentran las casas rodeadas pues así de verdadera vegetación selvática, lo cual hace un ambiente ideal para que las luxomias puedan estar en contacto con las poblaciones humanas. En México
la enfermedad no es de notificación obligatoria. Por lo tanto, tenemos también un problema con el registro nacional. Se estima que en el caso de nuestro país se reportan anualmente 400 nuevos casos de leishmania. Sin embargo, pues los datos no están totalmente actualizados. ¿Dónde se localiza el parásito? Bueno, básicamente aquí lo que vamos a comentar es que el leishmania es un parásito dimórfico, es decir, presenta dos tipos de estadios distintos. El que estamos viendo en esta laminilla es el amastigoto. Es una estructura pequeña de aspecto esférico, de forma esférica, que presenta un núcleo que se observa en la parte central de este organismo, y ese pequeño punto negro que parece un lunar que corresponde al kinetoplasto. Esta forma es intracelular de monocitos, macrófagos y células endoteliales de diferentes sitios. Si la forma corresponde a una leishmaniosis de tipo cutánea, pues vamos a ver este tipo de parásitos a nivel de la piel. Si la lesión es generada por una leishmaniosis de tipo mucocutánea, pues nosotros vamos a ver este tipo de organismos precisamente en estas regiones, piel y mucosas. Y en el caso de la forma sistémica que corresponde a Leishmania chagassi, que genera la forma visceral, vamos a encontrar el parásito a nivel de sangre, pero también lo vamos a encontrar formando nidos en los órganos parenquimatosos que tienen aquí presentados en esta laminilla. Son órganos parenquimatosos que implican que el parásito a la larga, en su forma visceral, puede generar una serie de alteraciones a nivel sistémico de muy diversa variedad. ¿Qué pasa con el vector? En el caso de Lutzomia, los parásitos se desarrollan a nivel del tubo digestivo, pero ya no es una forma sin flagelos, sino lo que vemos aquí ya es el promastigoto. Es una forma que tiene un aspecto de uso, en forma de uso, presenta un núcleo en posición central, y bueno, aquí con el cursor le señalo la zona donde se presenta el kinetoplasto con la presentación de un flagelo. El tamaño aproximado de esta fase de promastigoto es más o menos de unos 17 micrómetros en promedio. La forma de transmisión es a través de la picadura de estas moscas hematófagas, que son muy pequeñitos, son más pequeñitos que los mosquitos. Por ejemplo, de los que conocemos o estamos más familiarizados, pues son los anófeles, y son muchísimo más pequeños, casi la mitad o menos de la mitad del tamaño de un anófeles o un culex, y son capaces, inclusive por el tamaño tan pequeño que tienen las luzomias, pues de atravesar los mosquiteros. Es por eso que se ve también la necesidad de impregnarlos con insecticida para poder de alguna manera impedir el paso de estos insectos tan pequeños a través de estas mallas protectoras. Bueno, ya hablamos de la distribución geográfica. Vamos a pasar a la siguiente laminilla. Es lo que yo les decía, que tenemos en diferentes partes del norte del país. Tenemos de los tres tipos de presentaciones o tropismos clínicos. La leishmaniosis cutánea es la más frecuente, pero también tenemos, por ejemplo, leishmaniosis de tipo visceral y leishmaniosis de tipo mucocutánea en zonas o regiones muy específicas. Por ejemplo, en la Chontalpa, y es donde podemos encontrar o se reportan focos de estos dos tipos de leishmaniosis. Bueno, las diferentes formas clínicas y las presentaciones que tienen dependen mucho también de el parásito, del género, de la especie, de la variedad de la leishmania,
pero también depende mucho de la capacidad de respuesta inmune del hospedero. Esto entonces genera una variación desde el desarrollo, el curso de la enfermedad, pacientes que desarrollan lesiones y que de acuerdo a su capacidad inmunológica pueden remitir espontáneamente, hasta pacientes que tienen lesiones que les pueden durar años. Entonces hay una variación muy importante en este aspecto. Lo que vemos aquí pues sería una idea del ambiente selvático donde las condiciones están dadas para que la leishmaniosis se dé de manera silvestre. Sin embargo, pues los humanos hemos invadido estas regiones. Si se dan cuenta, aquí usamos la misma imagen, la misma plantilla que veíamos con Trypanosoma. Vemos la casa al fondo, las casas al fondo, porque ahí hay otra atrás, totalmente invadida de vegetación, ¿sí? Y aquí lo interesante es que hay una gran cantidad de materia orgánica que resultan sitios ideales para que las mosquitas Lutzomia puedan desarrollar y poner sus huevos en este tipo de materiales, ¿no? Entonces, bueno, vemos también que son enfermedades que están relacionadas a nivel socioeconómico. Si vemos la lista de los países que están involucrados en todas partes del mundo, son países con economías débiles, en donde los servicios de salud pues no alcanzan a cubrir la detección oportuna y el tratamiento adecuado de toda su población. Por lo tanto, el impacto de la enfermedad varía mucho en relación a este aspecto. Es importante pues aquí comentar que dentro de las poblaciones más susceptibles, pues generalmente son las poblaciones infantiles. Estamos hablando de niños entre 1 y 4 años de edad, predominantemente afectados por leishmania, sobre todo la forma visceral. Este es un ejemplo del tipo de viviendas en donde pues no hay protección ante el ataque de insectos hematófagos, y aquí quedan involucradas las luxomias. Esto era lo que yo les comentaba, la forma dimórfica que presenta el parásito, los amastigotes que los vamos a ver en el vertebrado y los promastigotes que los vamos a ver en el mosquito a través de la contaminación con su saliva. Esta imagen nos presenta una gran cantidad de amastigotos que han salido de células que han sido destruidas propiamente por el ciclo del parásito, y que esto es lo que permite la amplificación de las lesiones. Vemos aquí también la imagen de promastigoto, las formas que manifiestan evidentemente aquí el núcleo, ¿sí? El flagelo, el kinetoplasto. En esta imagen del lado derecho se aprecia con más claridad, que son formas que ya revisamos en la parte del laboratorio. Este es por microscopía electrónica, muy parecido con lo que veíamos en Trypanosoma, pues el núcleo. Aquí vemos lo que es el kinetoplasto, acá abajo vemos una mitocondria, ¿sí? Esto lo vemos por microscopía electrónica. Pues el ciclo de vida de la leishmania, lo que nosotros vemos es que los insectos a través de la picadura pican y transmiten los promastigotos. Son estos introducidos a través de la picadura en piel, y estos microorganismos son fagocitados rápidamente. Al igual que Trypanosoma, las leishmanias tienen la capacidad de inhibir la formación del fagolisosoma y les permite transformarse en la forma aflagelada, que es el amastigoto, donde inicia la división y la colonización de esta célula, hasta que finalmente la célula es destruida. Esto permite la liberación de las fases de amastigotos y se amplifica la diseminación de este parásito a nuevas células. El ciclo se continúa cuando una lutzomia se alimenta de la sangre de un individuo infectado
Y aquí lo interesante es que pueden ser no solamente los humanos, sino que pueden ser una gran cantidad de tanto animales domésticos como animales silvestres. Al igual que con Trypanosoma, nosotros podemos ver ciclos típicamente selváticos, ciclos intradomiciliarios y ciclos peridomiciliarios en donde están involucrados, por ejemplo, los perros y los animales domésticos que viven en cercana convivencia al humano. Este es igual lo que veíamos, este es el ciclo. Creo que es un ciclo que les va a servir más para poder entender cómo se da la diseminación. Si ustedes ven el ciclo, forzosamente requiere la participación de las luxomias a través de la picadura y la sustracción de sangre. El ciclo no se transmite de animales hacia humanos, ¿sí? No hay una transmisión a este nivel. La triada funciona siempre con la participación forzosa del mosquito. Las picaduras son como estas, pueden pasar desapercibidas, o sea, las personas no le dan importancia al ataque de los mosquitos. Por ejemplo, en el estado de Tabasco, que es un estado con muchísima vegetación, ustedes caminan por la capital de Tabasco, y ustedes van avanzando, no detectan la presencia de los mosquitos, pero en cuanto se detiene uno, la nube de mosquitos ahí se ve. Entonces, el ataque por la picadura de estos insectos pues no es algo a lo que a veces se le dé importancia, pasa desapercibido. El desarrollo de las lesiones a nivel de úlceras en piel pueden pasar semanas o meses inclusive y no relacionarlo directamente con la picadura de los insectos. Esta es la dinámica de diseminación, es una secuencia con esquemas de lo que pasa, cómo entra el promastigote a piel, cómo es detectado por el sistema de defensa. Básicamente aquí lo que tenemos son los macrófagos que inmediatamente los detectan y que son fagocitados para poder procesarlos. Lo que vemos es que las leishmanias tienen la capacidad de inhibir la formación del fagolisosoma, esto impide que el parásito sea destruido, y lo que sí pasa es que cambia de forma. El flagelo se pierde, pero conserva lo que es el quitetoplasto, que es lo que va a dar origen al flagelo cuando este parásito tenga la necesidad de transformarse en el promastigoto cuando está en el vector. Entonces lo que vamos a ver ahorita es cómo se van dividiendo. Del lado derecho, lo que estoy señalando pues es un esquema, y ya del lado izquierdo vemos una fotografía real de lo que es un macrófago, ¿sí? Con los amastigotos en su interior, ¿sí? Hay una lisis de la célula, esto genera la liberación de una gran cantidad de parásitos al medio, y entonces lo que vemos en la secuencia anterior está aquí ya en una dinámica de diseminación ya en texto. ¿Qué es lo que vemos? La amplificación de la infección por el número de células infectadas gracias a la destrucción de un gran número de células permite la diseminación a nivel del endotelio capilar, de los capilares. Y hay una fagocitosis por este tipo de células, lo que hace que el parásito poco a poco puede invadir las uniones de piel y mucosa en el caso de la leishmaniosis de tipo mucocutánea. En el caso de la invasión tisular, que es generada por la leishmaniosis de tipo visceral, y aquí insisto que esta es causada por Leishmania chagassi, la evolución puede tardar muchas semanas, meses inclusive, ¿sí? En donde el parásito se va a ir dispersando como amastigoto, va a generar nidos de amastigotos en diversos tejidos como cerebro, pulmón, hígado, vasos, riñones, páncreas, suprarrenales, médula ósea, lo que nos da entonces los diferentes tropismos clínicos que veíamos al principio. Entonces,
de la dinámica de cómo llegan los parásitos a los órganos parenquimatosos. Lo hacen a través de vía linfática o de vía sanguínea. En el caso de la leishmaniosis cutánea y mucocutánea, lo que nosotros vamos a ver es que los antígenos se mantienen en una zona específica, se genera una respuesta de tipo TH1 con producción de linfocinas, y esto genera un estímulo muy interesante, que es un factor quimiotáctico para los macrófagos, que son atraídos a la región donde se encuentran los amastigotes de Leishmania, y también se produce un factor inhibidor de la migración de macrófagos. ¿Qué es lo que pasa? Se genera en el tejido una respuesta inflamatoria de tipo crónico. Se han encontrado pacientes que tienen viviendo con sus lesiones ulcerosas años, ¿sí? Y esto pues implica una serie de manifestaciones y el establecimiento de otro tipo de microorganismos asociados a ese tipo de lesiones. En el caso del cuadro clínico, depende mucho entonces de qué tipo de leishmania estemos hablando. Las lesiones que vemos en el caso de la leishmaniosis cutánea y mucocutánea son lesiones que tienen un aspecto de cráter, ¿sí? Si yo paso a la siguiente imagen, ¿sí? Ustedes van a ver del lado derecho en esta imagen, van a ver el tipo de lesión que nosotros les comentamos. Estas lesiones presentan variantes, de tal manera que la revisión por parte del médico debe de ser muy puntual, porque existen una gran cantidad de organismos que pueden generar este tipo de lesiones parecidas a lo que es la leishmania. Generalmente es una úlcera de bordes redondeados, de bordes indurados. Llegan a presentar una coloración de tipo violáceo. Las úlceras pueden ser únicas o pueden ser múltiples, dependiendo del número de veces que fue picada la persona. Generalmente tienen un aspecto limpio, ¿sí? Si no están infectadas secundariamente con bacterias o con hongos. Los individuos que tienen una leishmaniosis cutánea de tipo localizado, como es la imagen que estamos viendo, dependiendo mucho de su respuesta inmunológica, estas lesiones pueden curar solitas en lapsos de 6 meses hasta 1 o 2 años, a excepción de picaduras o lesiones que se desarrollan en el cartílago de la oreja, donde generalmente esta lesión sí se vuelve crónica y es mutilante. Se caracteriza a nivel celular por lesiones que tienen un infiltrado inflamatorio consistente en macrófagos, encontramos linfocitos, encontramos células plasmáticas, podemos ver áreas de necrosis focal, ¿sí? Se pueden fácilmente infectar porque las personas tienden mucho a curarse ellas solas. Utilizan pomadas que les recomiendan, se ponen cataplasmas, utilizan remedios alternativos en estas regiones, y con mucha frecuencia esto se infecta. Se pueden también colonizar con hongos, y esto también es especialmente importante porque a la hora de que nosotros podamos tomar muestra de estas zonas, pues tenemos ahí infecciones asociadas que dificultan a veces de manera muy importante el diagnóstico confirmatorio. Ajá. Por ejemplo, en estas lesiones, ¿sí? Vean esta, también a la altura del codo. Esta es una leishmaniosis ya de tipo mucocutánea, ¿sí? Esta es una leishmaniosis cutánea difusa. Del lado izquierdo vemos antes del tratamiento y después del tratamiento.
La situación interesante de estas leishmanias es que pues no necesariamente las leishmanias cutáneas te matan, pero sí generan un aislamiento de tipo social, o sea, una muerte social del individuo porque son lesiones en muchos de los casos deformantes, ¿sí? Este es otro caso, este es el caso de una leishmaniosis mucocutánea. Aquí las implicaciones son distintas porque sí hay una destrucción de mucosas que implica una serie de cambios, una serie de alteraciones a nivel de las barreras naturales de defensa. Los individuos desarrollan este tipo de alteraciones, hay destrucción, se van propagando desde la mucosa nasal hasta la mucosa orofaringea, a la laringe, y la muerte del paciente puede ocurrir por diversas situaciones. Por ejemplo, pueden desarrollar neumonías, pueden desarrollar también obstrucciones laringeas, o bien estos pacientes continuamente pueden estar ingresando a los hospitales y ahí adquirir infecciones que puedan inclusive generar sepsis, o bien los dejan imposibilitados también para la alimentación, o sea, también pueden morir de inanición. Este tipo de lesión en específico también se le conoce como nariz de tapir. Bueno, en el caso de la leishmaniosis de tipo visceral, puede tener periodos de incubación muy variados, desde 3 hasta 8 o 10 meses. Inclusive hay casos reportados en la literatura de año y medio, 2 años. La población en riesgo generalmente son niños menores de 5 años, son los pacientes más vulnerables, y el otro grupo son los individuos inmunosuprimidos. Existen casos agudos y subagudos de la enfermedad. La sintomatología generalmente inicia con un dato clínico muy importante. Estos pacientes presentan el crecimiento del vaso y del hígado, lo que conocemos como hepato y esplenomegalia. El otro dato clínico importante es la fiebre intermitente. Cuando estos pacientes presentan esta fiebre, este crecimiento de vaso y de hígado, comienzan a perder peso, desarrollan anemia, desarrollan leucopenia. Pueden ser individuos que pueden ya ser sospechosos en zonas endémicas de leishmaniosis. Sin embargo, es importante hacer el diagnóstico confirmatorio con pruebas de laboratorio fehacientes. Veamos, aquí esta es una leishmaniosis, las lesiones son granulomatosas, y aquí hay algo bien interesante. La variación de la respuesta TH1, TH2 es variable. Los individuos responden de diferente manera. Aquí también está involucrado el tipo de leishmania y la variedad de leishmania que estén involucrados. Entonces es un proceso que genera lesiones de diverso tipo de comportamiento porque es multifactorial el estímulo. Vean, esta es una leishmaniosis cutánea. Vemos también aquí en la imagen un desarrollo ya incipiente de una úlcera, que hubo varias picaduras por parte del insecto transmisor. Vean esto también, lesiones de tipo granulomatoso, ¿sí? Igual, este es en pacientes de Irak, ¿sí? Muchas de las lesiones, insisto, como decíamos al principio, son en la cara y en las extremidades. Es un caso de tipo de leishmaniosis visceral, crecimiento de hígado y de vaso, principalmente, que viene acompañado con fiebre. Bueno, la región del sureste, sí, el Usumacinta, que son zonas donde hay una gran vegetación, hay todas las condiciones geográficas para que el vector esté presente. Una hepato y esplenomegalia. Aquí deberíamos de haber tenido otra comparativo, pero vaso e hígado están involucrados directamente. Aquí lo que tenemos es una imagen, ¿sí?, donde se han marcado los bordes de la víscera,
¿sí? Hasta dónde llegan. Y en relación a la ubicación y la relación anatómica con otros órganos, pues se puede determinar parte del crecimiento exagerado que pueden tener estas vísceras. Será yo lo que les decía, las lesiones a nivel de piel a veces pueden curar espontáneamente, a excepción de oreja. En el cartílago de la oreja normalmente la lesión es crónica y totalmente destructiva. Los signos y síntomas dependen mucho. En el caso de lo que están viendo ustedes aquí ahorita, son los datos clínicos que podría manifestar un paciente con una leishmaniosis de tipo visceral, causada por Leishmania chagassi. La variación de la signología clínica fácilmente puede confundir el diagnóstico. Vamos a ver más adelante un listado del diagnóstico diferencial porque se puede parecer a muchas otras enfermedades, inclusive de origen bacteriano, de origen parasitario, de origen viral. El parásito a nivel de diagnóstico es importante que nosotros podamos confirmar de manera determinante la presencia del parásito, ya sea por la detección física, en el caso, por ejemplo, de las úlceras, o rastrear la respuesta inmunológica. Básicamente lo que tenemos aquí son el diagnóstico clínico apoyado en pruebas de laboratorio, inclusive varias pruebas de laboratorio para confirmarlo. La detección del parásito en las lesiones permite un diagnóstico seguro. Sin embargo, es importante recordar que en el caso de pacientes que desarrollan una leishmaniosis cutánea bien localizada, no es raro encontrar que cursen con otro tipo de microorganismos asociados. En el caso de la leishmaniosis cutánea difusa, podemos hacer un improntado de la zona. Hacer un improntado, estas zonas se limpian, se lavan con un poco de jabón de tocador, se quita un poco de la humedad que quedó por este lavado con gasa, nunca con algodón para que no queden restos de este material. Se deja un poquito que repose y se hace un improntado, es como una tomado de huella digital. Esto se fija. Generalmente se recomienda que se fije, que se tiña con Yemsa. Existen también otro método que es la punción por aguja fina. Aquí lo que se recomienda es que en las zonas ulcerosas donde se detecta la úlcera, sobre todo en la zona periférica, se inyecte un poquito de solución salina fisiológica y con esta misma aguja se recupere parte de ese líquido, generando una punción por aguja fina. También podemos nosotros rastrear la respuesta inmunológica. Las pruebas que se recomiendan pues son LISA, es un método que nos permite también determinar el nivel del cuantitativo de la infección y también nos puede dar el isotipo de los anticuerpos presentes. Los individuos con leishmaniosis cutánea difusa y con leishmania visceral cursan con hipergamaglobulinemia, con títulos muy elevados de IgM y IgG, pero también esto es importante que el médico pueda interpretar correctamente este tipo de resultados. El Western blot también es un método cualitativo que nos permite también identificar antígenos específicos de leishmania. La inmunohistopatología también con anticuerpos anti-leishmania permite que identifiquemos el tipo de célula que está infectada. Las pruebas serológicas es importante que tomemos a consideración que pueden tener una reacción cruzada y dar resultados falsos positivos con pacientes que tienen chagas o que tienen paludismo, tuberculosis, inclusive toxoplasmosis.
Por lo tanto, el diagnóstico molecular a través del monitoreo de DNA del parásito en los tejidos del paciente mediante PCR, pues generan una prueba de alta especificidad y alta sensibilidad. Entonces, quizá este tipo de prueba sería para pacientes en donde no ha sido fácil con las pruebas anteriores establecer el diagnóstico definitivo. En perros vamos a hablar un poquito más adelante. Es importante también que ustedes conozcan que a nivel de los médicos veterinarios sí también debe existir un entrenamiento importante para el diagnóstico de la enfermedad. Los perros pueden desarrollar leishmaniosis visceral, pero también desarrollan lesiones a nivel de piel que muchas veces son confundidas inclusive con sarna, que son padecimientos muy frecuentes. Entonces es importante también a nivel del aspecto de salud animal que exista también personal capacitado para el diagnóstico en esta especie. Los perros se convierten en un reservorio importante para la alimentación de los mosquitos, y son los mosquitos los que se van a alimentar también de la sangre del humano, y entonces es lo que yo les comento, se cierra el ciclo, esta triada de transmisión en donde los animales domésticos, en este caso las mascotas, pueden ser parte importante de la presencia de la enfermedad. Aquí lo que estamos viendo, ¿sí?, es la toma de muestra. Este es un trocar. Aquí lo que se hace es la toma de un pedazo de muestra del tejido del paciente para la búsqueda de los amastigotos. Esto es lo que yo les comentaba. Y se puede confundir fácilmente con padecimientos que son comunes en la práctica de la clínica veterinaria, por ejemplo, las sarnas. Estos son un animal que ha desarrollado ya un cuadro avanzado de leishmaniosis. Sí, hay desarrollo de úlceras, el pelaje no lo permite observar. Vean el crecimiento anormal de uñas, esto se llama gifosis. Lesiones de tipo ulceroso que requieren de un entrenamiento cuidadoso del médico veterinario para que él, en su gama de posibilidades de sospecha de enfermedad clínica, él pueda considerar la posibilidad de que esto es leishmaniosis. Mismo. Y bueno, las pruebas que yo les decía, hemoaglutinación, ELISA, inmunofluorescencia, forman parte del grupo de pruebas de laboratorio que son ideales para el diagnóstico de la leishmaniosis. Inmunofluorescencia, hemoaglutinación indirecta, ELISA, el DOT, ELISA también son de gran utilidad. Sí, hay una prueba de intradermorreacción que se conoce como prueba de Montenegro o prueba de la leishmania. Aquí lo que se hace es que se analiza la reactividad celular contra antígenos de leishmania fijados en formol. Es una herramienta epidemiológica que se utiliza para detectar infecciones anteriores. La prueba la prueba de hecho es negativa con leishmaniosis visceral, aunque puede virar a la positividad después de meses de tratamiento. Entonces, bueno, son pruebas que se pueden utilizar. La otra cuestión es que el diagnóstico se puede hacer también a nivel de utilizando modelos biológicos que vamos a ver un poquito más adelante. El diagnóstico diferencial, bueno, la leishmaniosis, en el caso de la presentación cutánea, la gama de diferenciación con otras enfermedades son todas las dermatopatías, que pueden ser de origen seborreico, que pueden ser de origen nodular, que pueden ser de tipo erosivo o ulcerativo, de lepra, de sífilis y de tuberculosis atípica. Para el caso de la leishmaniosis visceral causada por Leishmania chagassi, todas las enfermedades que cursan con hepato y esplenomegalia y que cursan adicionalmente con fiebre deben ser diferenciadas de la leishmaniosis visceral. Y aquí tenemos trypanosomiasis, aquí tenemos dengue, tenemos malaria, ¿sí? Y también adicionalmente tenemos el grupo de las leucemias.
brucela e histoplasmosis. La forma también de hacer el diagnóstico con leishmania puede ser a través de la utilización de modelos biológicos. Normalmente los animales que se utilizan son cricetos o puede ser en ratones. Sin embargo, aunque aquí lleva un tiempo de resultado de 2 a 3 semanas, a veces este resultado tarda muchísimo más tiempo para poder observar los mastigotos en estos modelos biológicos. La otra también es el aislamiento en medio de cultivo. Hay un medio bifásico donde se pueden cultivar estos parásitos, que es el medio de NNN que se puede utilizar, el medio de agar sangre semisólido de Luck, o el medio de Schneider que ustedes utilizaron muy probablemente cuando utilizaron sus modelos para el manejo de Drosophila. El diagnóstico inmunológico, o sea, la prueba de oro es la electroforesis de isoenzimas. Podemos utilizar la inmunofluorescencia indirecta, ELISA, DOT de ELISA, la aglutinación directa y la inmunotransferencia. Este es el modelo biológico, aunque se ven un poco circenses estos Mesocricetus auratus, ¿sí? El diagnóstico puede hacerse a través de la inoculación a estos modelos biológicos. Esta imagen, si ustedes la observan con detalle en la parte superior, vean, tiene esta zona inflamada. ¿Sí? Aquí es donde se da el crecimiento de los mastigotes, pero insisto, la prueba puede tardar muchísimas semanas. Esta imagen, aunque ya tiene unas fotos más pues viejitas, si ustedes la ven con detalle, aquí lo que vemos son las lesiones que se pueden desarrollar en estos animales. Déjenme decirles que esto es doloroso. Bueno, enfocados a los reservorios, el tratamiento, el control y los aspectos preventivos y de control en estas enfermedades tienen varias vertientes. Una es enfocada a los reservorios. Sin embargo, es importante considerar que muchos de estos reservorios son animales silvestres, por lo cual el simple hecho de monitorear a este tipo de especies para ver qué tanto grado de infección tienen o qué tanto riesgo tienen para ser transmisores de enfermedad a los humanos, pues no es fácil, porque generalmente son animales salvajes, hay que saber trampearlos, hay que saber manejarlos y bueno, los datos en cuanto a informes de este tipo de frecuencia y de incidencia pues no están completos. Enfocados a los vectores, lo que tenemos es que bueno, se desarrollan trampas, está también la fumigación y un factor o una situación importante es el desarrollo o más bien el evitar que haya acúmulo de materia orgánica donde se pueden formar los nidos de crianza que son especialmente atractivos, como son todo hierbas, todo el descascarado que sale del cacao que queda acumulado y que nadie recoge y que son sitios ideales para que los vectores hagan sus nidos y pongan sus huevos. En el caso de los humanos, pues una de las cuestiones es el conocimiento de la enfermedad, la otra es saber cómo se transmite la enfermedad y la otra es mejorar las situaciones de vivienda. En muchas partes de nuestro país donde pues la vegetación es abundante y hace mucho calor, pues la gente no tiene sus casas con los huecos para las ventanas, pero no tienen mosquiteros. Entonces a veces estos mosquiteros constituyen una diferencia importante más si están impregnados con insecticidas o los lugares donde descansan los humanos que tengan estas cortinas, estos velos que se hacen con tul y que se impregnan con insecticida para que los humanos puedan descansar libres del ataque de estos insectos. El comportamiento de picadura de las luxomias generalmente es al atardecer y al anochecer. Es enfocado con los reservorios, ¿sí? Los vectores.
En muchos lugares en muchos lugares del mundo se hacen campañas de aplicación con insecticidas a través de redadas de cuadrillas de fumigación. Sin embargo, esto es bien importante que saber que el insecto ya ha desarrollado pues cierto grado de resistencia. Entonces también aquí hay una serie de cuestiones técnicas, ¿no? De qué tamaño es la gota de insecticida, cuántas gotas de insecticida se riegan en determinado tiempo, en qué zona se fumiga, hay que hacer el deshiervado. Ajá. Los insecticidas no se pueden utilizar sobre los animales porque son tóxicos, ¿sí? Y bueno, hay también algo que utilizan ciertos países que es la técnica del insecto estéril, es decir, radían los estadios juveniles de estos insectos y generan insectos estériles que a la hora de aparearse pues generan huevos, pero huevos no fértiles, lo cual impacta sobre el desarrollo de la población de las lutzones. La mejora de la vivienda es algo de los aspectos más importantes, pero para esto se necesita generación de trabajo y de condiciones para que la gente pueda mejorar sus condiciones de vida a nivel casas, ¿sí? Mosquiteros, ventanas, toda una serie de cuestiones, servicios de urbanización, áreas perfectamente cuidadas sin hierbas, sin depósitos de materia orgánica que permitan la proliferación de las lutzones. En cuanto al tratamiento, el tratamiento para el paciente con leishmania depende mucho también del tipo de presentación clínica. El antimoniato de meglumina, el estivoclonato sódico, el aropulinol, la pentamidina, la anfoteracina y el itraconazol son medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la leishmaniosis. Sin embargo, es importante recordar que nosotros tenemos tres tipos de presentaciones clínicas. La terapéutica varía dependiendo de la presentación clínica que se tenga. En este caso, lo que nosotros vemos con este tipo de medicamentos es que los medicamentos requieren una aplicación parenteral o tópica, dependiendo el curso clínico, de manera repetida. Los antimoniales pentavalentes como el antimoniato de meglumina se han utilizado desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado básicamente. Son el medicamento de elección básico para todas las formas clínicas. Estos medicamentos se utilizan por vía intramuscular. Las dosis en promedio son más o menos como de 20 miligramos por kilo de peso durante 20-25 días, de acuerdo a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. El tratamiento se da por pulsos. Este tratamiento se da por 20 días, se da un tiempo de descanso más o menos como de 2 semanas y se vuelve a hacer otro pulso de tratamiento de 20 días y esto se hace por 3 veces. Hay también la forma de aplicación de medicamentos a nivel de la lesión cuando estamos hablando de leishmaniosis de tipo cutáneo. Entonces, los tratamientos a nivel de la aplicación de medicamentos en la zona donde está la lesión son dolorosos. A veces requiere la anestesia local de la región y es especialmente difícil, por ejemplo, cuando esto es en extremidades, en las partes bajas de las extremidades o en el rostro. Entonces, en el caso de los medicamentos inyectables o sistémicos, pueden generar efectos colaterales. Los pacientes pueden manifestar vómito, náuseas en el mejor de los casos, dolor muscular, dolor de articulaciones, inclusive puede haber fiebre o reacciones más agresivas, ¿no? Inflamación del
bronquios, ¿sí? Tos. Generalmente el paciente resiste todas estas incomodidades y no abandona el tratamiento, aunque ocasionalmente a veces con pacientes sensibles pueden generar inclusive hasta arritmias. Entonces, por mal manejo de dosis o por manejo de dosis elevadas, entonces sí es importante hacer un seguimiento puntual de lo que es el tratamiento. En cuanto a la aplicación de tratamientos tópicos, los tratamientos generalmente son tratamientos que duran 15-20 días. Se puede utilizar un medicamento que no esté aquí, que es la paramomiosina. Estos tratamientos en la leishmaniosis cutánea pues son variables. Depende también mucho si la lesión no tiene infecciones secundarias asociadas. La anfoteracina y el itraconazol son medicamentos que tradicionalmente nosotros identificamos como antifúngicos, y la cuestión con este tipo de fármacos es que son marcadamente tóxicos para los pacientes. Entonces, tenemos estas opciones para el tratamiento. Bueno, lo que tenemos aquí es la forma en la que actúan estos fármacos sobre las leishmanias. Por ejemplo, en el caso de la pentamidina, inhibe la síntesis de DNA del parásito con la leishmaniosis cutánea y con la leishmaniosis mucocutánea. En el caso, por ejemplo, del estibuclorato sódico, es capaz de inhibir el mecanismo de glucólisis, lo cual afecta también el metabolismo del parásito y también afecta el metabolismo de sus ácidos nucleicos. Entonces, bueno, si ustedes ven, por ejemplo, en el antimoniato de hemoglobina, no se conoce bien el mecanismo de cómo lo hace, pero son de los medicamentos de primera elección para todos los tipos de leishmaniosis. En el caso de los perros, ¿qué es lo que se hace? Bueno, lo que se intenta es que el animal, el perro, por ejemplo, en el caso de las mascotas, no sean picados por los mosquitos, y entonces lo que se ponen son collares que inhiben o que generan un mecanismo de disuasión para la picadura. Este es un collar que viene impregnado con deltametrina al 4%, que hace que los mosquitos y cualquier tipo de insecto hematófago pues no se acerque. En cuanto a vacunación, bueno, se han intentado una serie de opciones para el tratamiento estratégico de estas enfermedades. Las vacunas se han desarrollado y de hecho están reportadas en la literatura varias generaciones de vacunas contra la leishmaniosis. La primera generación de vacunas se centró en parásitos muertos o extractos crudos de estos, fabricadas con parásitos que tenían o no adyuvantes. Se manejan que eran vacunas bioquímicamente estables, de bajo costo, y esas vacunas se conocen desde el año de 1930 a 1940 y que fue utilizado en muchos países sudamericanos. Estas vacunas se les pone o no adyuvantes, son vacunas que son sometidas a calor para bajar su virulencia. Sin embargo, lo que se veía es que desafortunadamente, pues cuando se sometían al autoclave, pues perdían su potencia inmunogénica. Se generaron vacunas de segunda generación, y estas vacunas se fueron probadas también en perros, estaban probadas también en ratones. Generalmente estas vacunas demostraban una cierta protección
estaban diseñadas con los antígenos de excreción y secreción purificados de los parásitos. Actualmente lo que se manejan son vacunas de tercera generación, y lo que tenemos es que son vacunas en las que como ya se han codificado los genes de la leishmania, se han clonado, y en pocas palabras lo que se hacen es que este DNA se ha insertado en un plásmido bacteriano que actúa como vector. Estas vacunas que se han manejado o cambiado por ingeniería genética, pues parece que tienen un buen prospecto. Sin embargo, en nuestro país no se utilizan. El país que más las ha utilizado es Brasil, y ustedes lo que están viendo ahí es una vacuna que se utiliza precisamente en perros. Esta es parte de la estrategia que se ha utilizado para el control de estas vacunas en estas categorías de estas vacunas de diferentes generaciones. Sin embargo, es algo que nosotros no tenemos disponible en México. Entonces, bueno, esto es lo más básico de la información que podemos ver de leishmania. Van a tener ustedes, además de hacer sus notas de esta presentación, voy a pedirles que consulten por favor el libro de El aprendizaje de la parasitología basado en problemas, el ABP de la doctora Anna Flisser, y que hagan un resumen de la respuesta inmunitaria que viene en este libro en el tema de leishmaniosis, y que también incluyan en sus apuntes un cuadro que se van a encontrar, que es el cuadro que tiene el número 41.1, ese es el número de la figura que tiene este cuadro, y que por favor lo transcriban a sus notas para que lo podamos revisar en cuanto podamos salir de esta contingencia. Aunque ya hayamos avanzado en otras unidades, vamos a regresar a revisar este cuadro para que tengan actividades para revisar. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente presentación. Que tengan buena tarde.